Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es Para la Fac. A continuación veremos el capítulo 5 y 6 en un solo video porque son unidades muy cortitas y muy sencillas. ¿Bien? En primer lugar entonces veremos los cuantificadores. ¿Bien? Esencialmente son dos. Para empezar a ver los cuantificadores, antes debemos definir lo que son las funciones proposicionales. Como no las usaremos, no vamos a decir que son funciones proposicionales, bien, sino que simplemente vamos a escribir lo siguiente. Si nosotros tenemos una proposición, bien, que depende de un valor X, entonces a esto le decimos que es una proposición, una función proposicional. Bien, ese valor X adopta esencialmente cualquier cosa. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, funciones con números. Por ejemplo, tenemos una función f de x igual a 2x, ya que esto sí es algo que nos interesa. Entonces x adopta cualquier valor, bien, y automáticamente esta función adopta un valor que depende del valor que adopte x. Por ejemplo, vamos a ver f de 2, bien, entonces esto sería 2 por 2, su valor sería 4, bien, y esa es la forma en que se van modificando los valores de f de x. Luego a ese f de x le llamaremos y. Bien, lo que ocurre es que en el apunte primero se empieza describiendo con proposiciones y no directamente con funciones, pero como no vamos a usar proposiciones, ni se los cuento. Bien, esto lo que permite es abrir el capítulo de los cuantificadores, bien, en el que veremos cuáles son. En primer lugar tenemos el que nos habla de la existencia parcial, bien, y luego o del existencial, y luego de el universal. Bien, el existencial es este, se simboliza con esa E al revés, y el universal es una V con una rayita al medio. Entonces, a este se le llama cuantificador universal y a este cuantificador existencial. Bien, fíjense, por ejemplo, si queremos decir que existe un número real que es mayor que 0, podemos decir que existe un x que pertenece a los reales tal que x es mayor que 0. Bien, y si queremos decir, por ejemplo, todos los números reales son mayores que 0, lo que podemos escribir, o lo que podemos, porque hay varias formas, lo que podemos escribir es que para todo x que pertenece a los números reales, ya no deberíamos decir tal que, sino que para todo x que pertenece a los números reales, x es mayor que 0. Bien, y esas son las utilidades que tiene el cuantificador universal y el existencial. Bien, el uno habla de un todo y el otro habla de una parte. No necesariamente una parte del todo, puede ser de una parte de una parte. ¿Okay? Si tuviera la extensión del cable sería mucho mejor. Bien, no se preocupen si no entienden lo que acabo de decir, porque no tiene nada que ver con el video.
Bien. Si nosotros tenemos una función proposicional, ¿sí?, debemos recordar que esta función proposicional es verdadera si solo si, o sea, la proposición es verdadera si solo si la función proposicional es verdadera para todo valor que adopte la proposición. Bien. En el caso de que utilicemos el cuantificador universal, bien, y si estamos hablando del cuantificador existencial, bien, si p de x es una función proposicional, entonces la proposición, bien, lo que sería, perdón, a ver, vamos a decir el anterior más formal por las dudas, ¿sí? La cosa es que si p de x, que es una función proposicional, perdón, entonces, vamos a decir, es que entonces, para todo x que pertenece a A, p de x es verdadera si solo si p de A es verdadera para todo A. Bien, aunque no hace falta la comita. Bien, y si p de x es una función proposicional, entonces la proposición existe un x que pertenece a A, tal que p de x es verdadera si p de A es verdadera para algún A. Bien, si p de A es verdadera para algún A. Bien, para algún A. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. Si la función proposicional, si p de x es una función proposicional, entonces para todo x que pertenece a p de x es verdadera si p de A es verdadera para todo A. Bien, y si p de x, que es una función proposicional, si p de x es una función proposicional, entonces existe algún x que pertenece a para todo p de x si es verdadera si existe algún A, bien, tal que se cumpla lo que hemos dicho. La negación de los cuantificadores, no sé si verla. Bien, la idea de la negación de los cuantificadores es, por ejemplo, si nosotros tenemos un para todo x, p de x, bien, y lo negamos, entonces esto es igual que decir que existe algún x tal que neguemos p de x. Bien, o sea, la idea es que vamos a ver con un ejemplito. Todos los números son positivos. ¿Bien? Esto es lo que dice: todos los números son positivos, supongamos. ¿Ya? Entonces la negación de que todos los números son positivos es que existe un número que no es positivo. ¿Eh? Entonces ahí estamos negando los cuantificadores. Esa sería la manera como más práctica de ver cómo negar los cuantificadores. Bien, pero ese es para el cuantificador universal. En el caso del cuantificador existencial, fijémonos, existe algún x tal que p de x, tal que cualquier cosa. Bien, si nosotros negamos este cuantificador existencial, entonces lo que decimos
es que para todo x, no entre paréntesis, no, es que para todo x no se cumple px. Bien, no, o sea, no tiene esa propiedad. ¿Ok? Bien, esa es lo que respecta al capítulo 5. Ahora, en el caso del capítulo 6, nosotros empezaremos definiendo lo que son, bueno, hemos solucionado un problema técnico, así que continuamos. Habíamos dicho que íbamos a empezar definiendo los pares ordenados. Bien, ¿qué es un par ordenado? Un par ordenado es, por ejemplo, AB. Esto es un par ordenado, ¿sí? Normalmente a estos pares ordenados se los lleva a planos cartesianos. Bien, por ello no se utiliza AB, sino que se utiliza un XY, ¿sí? Y AB se los deja normalmente para conjuntos, como ya habíamos visto. Bien, entonces si nosotros tenemos un plano cartesiano, en el eje horizontal va la coordenada X, en el eje vertical va la coordenada Y, y para posicionar, por ejemplo, 2, 4, nos movemos en X 2 lugares y luego nos movemos en Y 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces ahí tenemos el punto 2, 4. Bien, y de esa manera ubicamos el par ordenado 2, 4 en un plano cartesiano. Bien. En este punto se define en el apunte algo que no me parece muy interesante, no en este punto, porque define el producto cartesiano, que sería producto cruz. Bien, pero yo definiría, por ejemplo, lo que es producto cruz y producto punto, pero bueno, vamos a definir solo el producto cruz. Fíjense, si tenemos un conjunto A y un conjunto B no vacíos, conjunto A, por ejemplo, puede ser 2, 4, 6, bien, y el conjunto B, por ejemplo, 4, 5, 6, bien, estos son dos conjuntos no vacíos. El producto cartesiano me daría lo siguiente. Bien, normalmente el producto cruz lo que me da es un vector, pero no hemos definido vector, así que no tienen por qué saber que es un vector. Y el producto punto me da un escalar. Un escalar es, por ejemplo, 2, y un vector es, por ejemplo, 2, 4, ¿ya? O 2, 4, 6, o lo que sea. Bien, entonces este es un escalar y este es un vector. Este tipo de producto lo que me da es un vector y se arma así. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es ubicar los pares ordenados de la siguiente manera. Esto es 2, 4. Bien, vamos a ponerlo entre comillas. Luego lo que tendríamos es un 2, 5. Bien. Luego lo que tendríamos es un 2, 6. Ok. Luego un 4, 4. Bien, etcétera. Hasta el final, que va a ser un 6, 6. Bien, el número casi de la bestia. Luego, ya en este punto, entonces, no nos queda más para definir respecto a este tipo de productos. Bien, lo que nos faltaría es, por ejemplo, si nos preguntan ¿cuál es el cardinal? Bien, ¿recuerdan que era el cardinal? Sí, seguro que sí. El cardinal habíamos dicho que era el número, la cantidad de elementos. Por ejemplo, de A era 3, pero el cardinal de A producto cruz B, aunque esta notación no sería la más correcta en este caso, porque eso sería el módulo de A producto cruz B. Entonces el cardinal de A producto cruz B
lo calculamos multiplicando la cantidad de elementos que tiene A y que tiene B. Entonces, vamos a escribirlo de otra manera. El cardinal de A producto cruz B, habíamos dicho que era el producto de los elementos de A por B. En este caso es 3 por 3, 9. Entonces el cardinal sería 9. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Hasta llegar a 6. Fíjense las configuraciones que nosotros tenemos. Es 2 por cada uno de ellos. O con cada uno de ellos. Luego el 4 con cada uno de ellos. Y luego el 6 con cada uno de ellos. De los elementos de B. Es lo que digo es a lo que me refiero cuando digo cada uno de ellos. Bueno, esto es todo entonces hasta este punto. En el siguiente video empezaremos ya el tema de las funciones y tal, así que recuerden visitarnos para la